Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, fundador y CEO de Psicopolítica, estratega político, experto en neuropolítica y campañas electorales. Y les doy la bienvenida a este nuevo video donde analizaremos por qué debe ganar el profesor Pedro Castillo. En condiciones normales, sin que haya ningún tipo de fraude, creemos que el ganador de estas elecciones del domingo 6 de junio, en el Perú estamos a muy pocos días, a menos de 2 días de las elecciones, de este balotaje final, consideramos por la argumentación y la explicación y el análisis que vamos a realizar a continuación, que el ganador de estas elecciones debe ser el profesor Pedro Castillo, líder de Perú Libre. ¿En qué nos basamos o en qué se inspirará nuestro análisis para llegar a esta conclusión? En principio sabemos que, de acuerdo a las últimas encuestas que se realizaron y se difundieron antes del debate electoral en Arequipa, por lo menos en dos encuestadoras, que son las de mayor credibilidad, la del Instituto de Estudios Peruanos y la de Ipsos, el profesor Castillo llevaba algo más de 2 puntos porcentuales sobre Keiko Fujimori, con lo cual todos señalan que existe un empate técnico. Vamos a analizar este punto. Sin embargo, durante la semana se siguen desarrollando estudios, investigaciones de campo, pero no, de acuerdo a la ley electoral no se pueden presentar, no se pueden publicar, no se pueden divulgar en el Perú, pero sí en el extranjero. De acuerdo a una fuente muy cercana de una encuestadora que está realizando estudios de mercado electoral y los está difundiendo en el extranjero, además de otra encuestadora que obviamente tiene credibilidad, ¿no? Sabemos que en el momento actual, es decir, a 2 días antes de las elecciones, el profesor Pedro Castillo se encuentra aún en la punta de las encuestas y de los sondeos de opinión y de los simulacros de votación, con 3 puntos, más o menos 3 puntos de diferencia porcentual sobre Keiko Fujimori. En votos, ¿cuánto se traduce los 3 puntos porcentuales de diferencia que lleva Pedro Castillo? Si tenemos un universo de un poco más de 25 millones de electores, el 1% sería aproximadamente 250.000 votos. Entonces, si estamos hablando de una diferencia de 3 puntos porcentuales, estamos calculando que debe llevar por delante 750.000 votos sobre su perseguidora. Todos preguntarán en este momento del análisis: ¿y qué pasó con el debate de Arequipa? ¿Influyó? ¿No influyó? Desde nuestra perspectiva, creemos que el debate de Arequipa no cambió mucho las cosas. Pudo acercar tal vez un poco más a Keiko Fujimori, pero no consideramos que haya sido lo suficientemente impactante como para que Keiko Fujimori revierta los 2 o 3 puntos porcentuales por los que se encontraba debajo hasta antes del debate. Obviamente que esto, desde la creencia y de los adeptos y las personas que ya, los electores, los votantes, que ya decidieron votar por Keiko Fujimori, dirán que su candidata ya revirtió y se encuentra en la cima de las encuestas. Por el caso de Castillo dirán, por el lado de Castillo de Perú Libre dirán que Pedro Castillo fue el ganador del debate y le sacó ventaja. Sin embargo, yéndonos a la realidad, de acuerdo a un par de fuentes que hemos tenido la oportunidad de conocer el día de hoy y de contrastarlas, encontramos que no existe mucha diferencia porcentual y que son dos encuestadoras que tienen mucha credibilidad y que están trabajando con una metodología bastante refinada y muy, si bien no hay una precisión al 100%, porque siempre los márgenes y los grados de libertad y los márgenes de error son más o menos entre 2.5 a 2.8,
todavía sabemos que al día de hoy estamos a 2 días de las elecciones. El profesor Castillo todavía saca ventaja sobre Keiko Fujimori. Sin embargo, consideremos otro escenario. Veamos el tema de la sobrerepresentación. Esto implica que, de acuerdo a las encuestas, todavía hay un bolsón entre el 10 al 15% que no decide su voto y que probablemente lo decidirá el mismo día de la elección. Entonces, ese bolsón de indecisos, votos en blanco, votos nulos y votos viciados, ¿a cuánto llegará a reducirse? Porque no creemos que el 10 o 15% de indecisos, blancos, nulos y viciados vayan a votar todos. Creemos que el porcentaje final de este grupo, de este bolsón, debe ser más o menos alrededor del 10%. Entonces, ese 5% de diferencia que aún se mantiene y que creemos que el domingo va a votar por uno de los dos, se va a distribuir gradualmente para los dos. No es que el 5% vote definitivamente por Fujimori o vote definitivamente por Pedro Castillo. Creemos que se va a distribuir como los siguientes casos que vamos a analizar. Por ejemplo, otra población de la que no se ha hablado mucho y que todos sabemos que por las Fuerzas Armadas y la policía desde hace algún tiempo están facultados para ejercer su ciudadanía a través de una votación directa. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, por consigna o por voluntad propia, van a votar y van a apoyar mayoritariamente por Keiko Fujimori. ¿Cuántos votos tendríamos allí? Entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros de la policía, calculemos que sean 200.000, 250.000, ¿ok? 250.000 más sus familias. Pero quedémonos con el número de 250.000. ¿Para qué? Para tener en cuenta, ojo, tengamos en cuenta que así como hay esta sobrerepresentación en favor de Keiko Fujimori por los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, el profesor Castillo también cuenta con una fuerza que va a sobrerepresentar a la ciudadanía, como es el gremio de maestros. ¿Y a cuánto asciende el gremio de maestros en el Perú? El gremio de maestros en el Perú sobrepasa los 300.000 maestros. Entonces tenemos 250.000 más 300.000, como que las cantidades se neutralizan. Pero ojo que sigue quedando la ventaja del 2 o 3% inicial. Vamos a otra población. La población de peruanos en el extranjero. ¿Alrededor de cuántos votos estamos hablando de los peruanos en el extranjero? Estamos hablando cerca de 1 millón de votos. 1 millón de votos. ¿Cuáles son los bolsones en el extranjero donde encontramos la mayor cantidad de votantes, de electores peruanos? Argentina, Chile, en Sudamérica, Estados Unidos y en Europa, España e Italia. Una pregunta que nos queremos hacer en este momento porque la consideramos obligatoria. ¿Cómo fue las votaciones durante la primera vuelta, por lo menos en estos 5 países que concentran más del 80% de los votos de peruanos en el extranjero? Una primera característica que debemos decir en estos 5 países que estamos mencionando es que hubo una alta tasa, un alto índice de ausentismo electoral, sobre todo por las condiciones de pandemia, lo cual consideramos que se va a volver a repetir en la segunda vuelta. La tasa de ausentismo electoral de peruanos en el extranjero ha sido la más alta en toda la historia de las votaciones, a nivel, obviamente, del sistema democrático. ¿A cuánto está ascendiendo más o menos? La tasa está por encima del 40% de ausentismo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es 1 millón de votos efectivos los que va a haber y que se va a distribuir seguramente de manera mayoritaria. Partamos de la hipótesis que de manera mayoritaria los peruanos en el extranjero van a votar por Keiko Fujimori y en menor medida por Pedro Castillo. Pero ya no tenemos
el millón de votos, sino ya tendríamos 600.000 o 500.000 votos, ¿no es cierto? Obviamente que tampoco puede ser que estos 600.000 o 500.000 votos pasen directo a Keiko Fujimori, porque la figura de la representación de las elecciones no es así tan sencillo de que pasamos porcentajes directos para uno u otro candidato. Y un último análisis que vamos a explicar en este momento es el relacionado a un voto oculto. ¿Cuál de los dos candidatos considera que tiene el voto oculto? ¿Keiko Fujimori o Pedro Castillo? A ver, en el Perú tenemos cerca de 2.000 centros poblados, villas, villorios, comunidades campesinas, indígenas, alejadas, en donde no entra ninguna encuestadora, donde a esta población nadie los encuesta, donde las condiciones tecnológicas inclusive son muy escasas o nulas, donde el Estado prácticamente está ausente, pero para efectos electorales sí votan. ¿A cuánto asciende más o menos el voto de estos centros poblados, villas, villorios y comunidades rurales, sobre todo en los Andes, en la sierra y en la Amazonía peruana? Estamos hablando alrededor con relación al universo de los electores del Perú, estamos hablando entre 2 a 3%. Ojo, no estamos hablando de 1 millón de votos. Digamos que sea 1 millón de votos, sería un 4%, pero estamos hablando entre 2 a 3%, o sea, entre 500.000 a 750.000 votos. Este voto escondido, ¿a quién va a favorecer? Al profesor Pedro Castillo. ¿Por qué va a favorecer al Pedro Castillo? Por una sencilla razón. Porque tenemos en estas comunidades la presencia del maestro. La presencia del maestro en estas comunidades es fundamental. El maestro es muy respetado y es prácticamente, en muchos casos, el maestro es una autoridad local. Y el maestro va a tener, así como obviamente los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía van a ejercer su condición de ciudadanos y van a sufragar muy probablemente en un alto porcentaje a favor de Keiko Fujimori, aquí como el gremio de maestros va a apoyar mayoritariamente a Pedro Castillo, también hará lo mismo en estas comunidades que están representando un 2 a 3% del voto a nivel nacional, ¿no? Entonces, si las condiciones se mantienen hasta el día domingo, o sea, en un par de días más, se mantienen las condiciones, no va a haber un cambio pues de un momento a otro, donde la gente, los electores que va a votar por Pedro Castillo se vayan a pasar para Keiko Fujimori y viceversa, los electores que decidieron votar por Keiko Fujimori se pasen para Castillo. Eso ya está definido, muchos ya definieron su voto el mismo 11 de abril, por quién votaban en segunda vuelta, ¿no? Pero estamos hablando de, primero, condiciones de normalidad, si no hay ningún tipo de fraude, que esperemos sea así. Entonces, los 2 puntos porcentuales o 3 puntos porcentuales que le puede estar llevando Pedro Castillo a Keiko Fujimori, sumados más 2 o 3 puntos porcentuales del voto escondido, y descontemos un punto. Imaginémonos ya que los peruanos en el extranjero sea un punto porcentual a favor de Keiko Fujimori, tendríamos 3 más 3, 6, menos 1, 5%. Entonces, en ese intervalo del 4 a 5%, creemos que va a ser la diferencia entre los votos que va a obtener Pedro Castillo y los votos que va a obtener Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Muchas cosas pueden suceder en 48 horas hasta el final, es posible, pero prácticamente la tendencia ya está dada. Cuando se habla de un empate técnico, ojo, cuando se habla de un empate técnico, no quiere decir que los dos candidatos están en el mismo nivel. El empate técnico es alrededor de la diferencia
o mejor dicho, el empate técnico se encuentra en el intervalo del margen de error de un simulacro de votación con cédula o de un sondeo de opinión o de una encuesta. Independientemente de su metodología, porque todas las medidas de investigación, todos los instrumentos de investigación tienen un margen de error. Y las encuestas tampoco están exentas de ello, ¿no? Entonces, aquí para concluir con este análisis, creemos que quien ganará las elecciones en el Perú definitivamente es el profesor Pedro Castillo, que tiene la tendencia en estas comunidades campesinas, rurales, donde se encuentra el voto oculto, que nadie las ha encuestado y que nadie las menciona en ningún tipo de análisis y que representan alrededor del 2 al 3%. Ya sabemos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía por quienes van a votar, los peruanos en el extranjero, y tampoco le alcanzaría a Keiko Fujimori para llegar a la presidencia de la República, este domingo 6 de junio, cuando se realicen las elecciones en el Perú. Muy bien, de aquí hasta el domingo pueden pasar muchas cosas. El resultado va a ser, de acuerdo a nuestro análisis, el que acabamos de señalar. No va a haber mucha diferencia entre uno u otro candidato, pero la conclusión es que debe ganar el profesor Pedro Castillo, aunque política se tiene que esperar hasta el pitazo final. Que estén bien, nos vemos pronto en un próximo video.